Y el último estudio de Barna en el 2023 dice que hoy solamente un 5% de la feligresía es protagonista y un 95% de la feligresía es espectador. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar para yo consumir? ¿Qué yo voy a poder disfrutar de lo que la iglesia me va a dar para el día de hoy? Y la primera pregunta que le hago es, ¿en qué lugar estás? ¿Eres espectador o eres protagonista? La segunda pregunta es, ¿qué aspiro? ¿Qué aspiro? ¿Qué anhelo? La tercera pregunta es, ¿qué me detiene? ¿Qué me detiene? Hoy quisiera hablar un poco sobre las barreras comunes y cómo superarlas. Podría ser que en ese 95% de los que hoy nos identificamos que somos espectadores, estaría el miedo o la inseguridad. Donde el miedo me detiene y la inseguridad me domina y no me atrevo a asumir el llamado de Dios. Está en nuestro corazón constantemente, no estoy listo, no estoy preparado, no me siento capaz. Hoy a través de este sermón quiero que podamos ver el ejemplo bíblico, el ejemplo de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros, para poder entonces entender que quien equipa es Dios. Que cuando Dios nos equipa en medio del miedo, no está esperando perfección de la vida de nosotros, sino lo único que está esperando de nosotros es disposición. En este sermón quisiera hablar también de un tercer factor, y es el factor de la falta de tiempo. Vivimos tan comprometidos. Tenemos el tiempo tan comprometido, no tenemos tiempo para hacer otra cosa que no sea atender nuestra familia, atender nuestro trabajo, nuestra finanza. Pero les hago una pregunta, ¿cuántos terminaron el último episodio de la serie anoche? La serie, se le llama serie, en mi época se le llamaba novela, pero ahora es más innovador, se le llama serie. Otra novela, con otros, pero es otra manera. No se trata de añadir mucho, sino de reubicar prioridades. Las prioridades están invertidas en el espectador. Hay un espíritu de consumismo para nosotros sentir paz que no nos damos cuenta de lo que la palabra dice. La palabra dice, es mejor dar que recibir. Es mejor ofrendarse que recibir ofrenda. Sí, parece que estoy hablando de parte del enemigo, pero no, estoy hablando de parte del Señor. Es mejor dar que recibir. Lo dijo Dios. Si no lo entendemos, le podemos preguntar a Él. Nuestras prioridades invertidas nos llevan a consumir para alimentar nuestro entretenimiento. Y no nos damos cuenta que lo que alimenta la vida espiritual debe ser la prioridad y es servirle al Señor. Tercero, el fracaso al pasado. Pensamos que nuestra vida pasada y el fracaso nos Estoy hablando en lenguas de Joel. El engaño del enemigo es que pensamos que nosotros tenemos que ser perfectos para servir al Señor y es todo lo contrario. Al perfecto Dios lo demuele sirviendo. Pero al que ha sido demolido a través del mundo, Dios lo pone en gracia porque aquí no se trata de cuán perfectos somos, sino de
cuán agradecidos somos de la transformación, del perdón y de la gracia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Me encantaría que pudieran encender sus Biblias y al encender sus Biblias me acompañen en el libro de Jueces, capítulo 6. Los que quieran abrir sus Biblias, se los están permitidos. No está old fashion la Biblia en papel. Jueces capítulo 6, versículo 12, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor. Entonces, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Bendita sea la palabra del Señor. Gedeón es un gran ejemplo de la transición de un espectador a un protagonista. Es una transformación. El espectador se pregunta el cómo y son preguntas muy válidas. No son preguntas que reflejen debilidad, sino son preguntas que necesitan ser contestadas para crear una dependencia a Dios. El protagonista depende de Dios. No en sí mismo, ni en sus fuerzas, ni en sus capacidades, sino que de espectador la transformación es convertirlo en un protagonista que sus preguntas son contestadas. Y hoy queremos entonces analizar un poco lo que ellos enfrentaron y lo que nosotros estamos enfrentando hoy. Ellos estaban siendo abusados, ellos estaban siendo maltratados. Todo lo que ellos sembraban era destruido por los madianitas. Todo su ganado era robado por los madianitas. Era tanto y tanto el temor que el pueblo comenzó a vivir en cuevas y se escondía. Cuando el ángel de Jehová llegó hasta donde Gedeón, él estaba escondido en un aparente granero, zarandeando el trigo, separando la paja del trigo. Eso es algo que se hacía en el tope de la montaña, se hacía en el exterior, porque mientras zarandeaba, la paja comenzaba a volar y el trigo, que era más pesado, caía al suelo y era muy fácil de poder dividirlo. Pero estando en un granero donde no había viento, era más difícil para Gedeón. Pero era la única manera de poder mantener el fruto del trigo. Estaban escondidos y podía protegerlo. Los madianitas no veían el trabajo, no veían el fruto, así que para ellos no había trigo. Y era la manera, en medio de la crisis, que Gedeón pudo entonces tener algo de alimento. ¿Cómo pudo? Escondido del enemigo, haciendo la puerta cerrada. Y hoy es una de las crisis que vivimos en el Evangelio. El enemigo se ha levantado contra la iglesia, el enemigo se ha levantado contra el mundo. Y la iglesia, temerosa por faltas de protagonistas, se han encerrado en graneros a trillar y a desarrollar cuando debe ser algo evidente al mundo entero.
debe ser claro al mundo entero. No debe haber temor de nosotros predicar lo que creemos, porque lo que nosotros creemos es la palabra de Dios, que es santa, verdadera y ya ha sido probada por más de 2000 años. En la cruz del Calvario fue allí donde fue perfeccionada esa palabra. Y el ángel le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Está escondido, le dice valiente. Dios lo llama por lo que puede llegar a ser, no por lo que es en ese momento. Imagínese hoy usted lleno de tantos temores y de momento el Señor le dice valiente. Dice, ¿en serio? Sí, porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Y ahí entonces comienza una disonancia entre la identidad de Dios y nuestra realidad. Gedeón contesta todo lleno de preocupaciones, de preguntas, de interrogantes ante las limitaciones, y hace una pregunta muy confrontativa ante Dios, la cual nosotros no deberíamos tener temor. A mí me encantan todas las preguntas de Gedeón, me identifico tanto con él. Dice en el versículo 13, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué hemos tenido todo este problema? Gedeón está sacando de su corazón los problemas que ve. Gedeón por primera vez va delante de la presencia del Señor y después de decirle todos los problemas que ve delante y cómo se sentía defraudado de lo que le habían enseñado los antiguos, de cómo Dios lo liberó en Egipto y cómo cruzaron ante la decepción. Eso es lo que sale del corazón en la comunicación con Dios. Lo próximo que ve es sus limitaciones. Dice el versículo 15, he aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Comienza una batalla en el pensamiento de este joven. Está la lucha de lo que Dios dice que somos y lo que nosotros sentimos que somos. Sentía a un Dios que lo había abandonado y Dios está hablando que está con él. Sentía que era un Dios que no había hecho justicia y Dios le estaba diciendo, yo haré justicia a través de mi pueblo. Dios dice, esforzado y valiente Gedeón, y Gedeón se dice en su corazón, soy el más pequeño y soy el más débil. ¿Cuántas veces dejamos el protagonismo para convertirnos en espectadores porque nos hemos sentido defraudados de Dios? Nos hemos preguntado, ¿por qué me ha sobrevenido esta tribulación? ¿Cuánta gente ha dejado sus puestos, sus llamados y sus ministerios? Porque han sentido que Dios, hay un silencio de Dios en la vida de nosotros. Hoy Dios quiere decirte que Él está y siempre ha estado. Y este es el tiempo de cambiar tu estatus y volver nuevamente a la senda antigua de ser un protagonista. Dios no está buscando personas capacitadas, sino personas que estén dispuestas a ser capacitados. Eso nos lo predicó Jerry, que esta mañana en nuestro altar familiar, nuestro baterista esta mañana nos predicaba eso. Hizo una predicación excelentísima. Tercero, si tú eres Dios, dame una señal. Y le pide a aquel ángel que se le apareció, no te vayas hasta que yo te haga un altar aquí y yo te ofrende. No te vayas. Eso iba a ser un acto de que verdaderamente Dios estaba y que no fue un asunto de ilusión. No fue un asunto de imaginar que se le había aparecido, había tenido una teofanía emocional, sino que era una teofanía verdadera.
Y se fue y buscó el becerro, y fue y buscó la ofrenda y la puso sobre la roca. Quien único podía consumir aquello era la presencia de Dios. ¿Quién saca fuego de una roca? ¿Quién puede consumir todo un becerro? Y allí pudo ver que era el ángel de Jehová y le dijo, ahora tengo miedo porque te he visto cara a cara, y alguien dijo que si yo te veía cara a cara me iba a morir. No te preocupes, no te vas a morir, al contrario, es que yo decido a quién me le revelo. Yo me le revelo a las personas que son transformadas de espectadores a protagonistas, que en el corazón hay un gran potencial que ha estado dormido por las circunstancias alrededor, pero yo me le revelo a las personas que cuando yo me le revele, que cuando yo le hable, van a asumir, van a atreverse, van a tomar el mando, van a obedecer al Señor. Cada una de estas preguntas no son falta de fe, sino el comienzo de una fe que busca confirmación continuamente. Hoy, y en este momento debes estar haciéndoles esas preguntas al Señor. Dios es tan bondadoso y tan paciente. Dios conoce nuestra fragilidad. Él nos formó, Él nos hizo. Él sabe, como diríamos allá en Borinquen, de la pata que cogíamos. Yo no sé si acá han escuchado una cosa como esa. Las señas que pide Gedeón no son para manipular a Dios, sino para convencer su corazón y su razón. Señor, muéstrame, confírmame. Pero si usted se atreve a hacer esa pregunta hoy, debe estar listo para asumir el llamado del Señor, porque el Señor le va a confirmar en el tiempo adecuado. Pues no hay problema, tú eres Dios, tengo miedo, te vi cara a cara, ¿qué voy a hacer? Lo primero que le dice el ángel de Jehová sobre Gedeón es: derriba los altares de Baal que tu papá levantó. Derríbalos. Derriba la idolatría que ha levantado tu papá, que te contó lo que yo hice con el pueblo y lo que te contó tus abuelos, que te contaron del poder mío en Egipto y cómo yo los liberé. Pero esas personas han doblado sus rodillas a Baal. Cuando llegan las amenazas al pueblo del Señor, lo primero que debilita en el corazón de los protagonistas es la fe, es la confianza. Aunque existen recuerdos y hablaba ayer el pastor y decía que el abuelo, que el tatarabuelo le contaba cómo Dios resucitaba gente. Es evidente, lo creemos. Pero cuando llega y enfrentamos el mundo y el mundo es más poderoso que nosotros, creamos altares de Baales. Creamos la idolatría. Y Gedeón fue confrontado de decirle: yo le voy a romper esto a mi papá, lo que le ha creado una poca confianza al pueblo temeroso que vive en cueva. Yo le voy a destruir un símbolo de seguridad. Me van a perseguir, me van a matar. Voy contra lo cultural del mundo, voy contra lo natural del mundo, voy a romper algo que no es de Dios, pero que el mundo está tan enfocado y entretenido en eso que piensan que esa es su seguridad. ¿Cuál es nuestro Baal hoy? El Baal de la comodidad, el Baal del miedo, el Baal del pecado secreto, el que solo Dios y tú sabes. Aunque pensemos tratar de que el pastor no se dé cuenta, no sabe todo. Cuando Dios nos llama y se revela y le preguntamos, lo primero que va a hacer es buscar que nosotros destruyamos lo pecaminoso interno. Porque en la privacidad y en lo interno donde Dios se glorifica, será algo público, será una evidencia pública en el milagro que Dios va a hacer de liberación, no para mí, sino para un pueblo completo.
Y es un paso de confrontación donde va desarrollando nuestra dependencia hacia Él. Creemos, confiamos, ponemos pruebas. ¿Cuántos han puesto el vellón de lana? Literal, ¿alguien lo ha hecho? Yo me he visto en la tentación de Gedeón de salir al campo y ponerlo. Señor, si tú quieres que yo sea pastor, que esté mojado y que la grama esté seca. Dice que cuando esa primera noche lo exprimió y en una taza de agua y toda la grama estaba seca. Y la segunda noche decirle, está bien, no es que yo no crea, es que vamos a estar bien seguros de lo que tú me estás llamando. Ahora que la grama esté mojada y que el vellón esté vellón de lana. Yo me puse a investigar qué era el vellón de lana y es cuando la oveja está esquilada, así se dice, Fercho. Literal, cuando sale todo el caparazón, todo ese caparazón es el vellón que se le pone, no es un pedacito. Yo le pregunté, ¿es un centavo o algo? No, es en cuanto termina, la pones, que se moje, que se seque. Así fue el proceso. Y luego de ese proceso entonces es romper los altares internos que nos impiden de que Dios sea soberano en nuestra vida. Cuando vivimos confiados de nuestras posesiones, de nuestras profesiones, de nuestros planes de retiro, Dios no es el centro. Esos son nuestros altares. Ya Gedeón está listo. Ya van a la guerra. Dice que cuando ellos veían desde el valle todo el ejército con los que ellos iban a luchar, eran tantos y tantos camellos que lo veían como granitos de arena. Camellos, eran tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Y el Señor le dice, levanta ejército, y cuando levanta el ejército, dice que levantó un ejército de 32,000. Y hay un recorte que lo lleva a 300 personas. Si usted no se sabe la historia, hermano, salga de aquí a leerse Jueces 6, 7 y 8 y 9. Es espectacular lo que Dios hace y cómo Dios lo hace. Gedeón ya ante la visión, ante la teofanía, ante la transformación, estaba convencido de que Dios estaba. Y es bien interesante cuando Gedeón se introduce entre el pueblo, Dios le permite escuchar el sueño que tiene el enemigo. Veía como una roca que bajaba y nos aplastaba. Dios nos afirma en lo que es imposible para el hombre. Dios tiene detalles grandísimos en el llamado que nos da. Dios habla, iglesia. Dios ama. La profecía no es algo de la antigüedad. Dios sigue afirmando a sus siervos los pasos que deban tomar, aunque en el valle vea allá a la distancia que con lo que va a enfrentarse son tantos y tantos y tantos enemigos. Y cuando Dios le permite escuchar a aquel hombre, lo llena de fe para utilizar la estrategia más tonta que yo he podido escuchar en la historia. Trompetas, címbalos, cántaros. Le da la sabiduría para decirle, te divides en 3. Pero yo lo que quiero que usted vea es que solamente el 0.94% del pueblo estuvo listo para enfrentar a miles de personas. Eso quiere decir que el 99.06 fueron espectadores de 300 que fueron a buscar la libertad para el 100%. Dios quería glorificarse. Dios quería que no pensaran que la gloria era de los programas o de las series o de los ministerios de la niñez o del gran ministerio de adoración o del gran templo o de la gran cuenta bancaria del ministerio o del gran alcance en la televisión secular o porque tienen al mejor pastor en Bogotá, en Colombia y que lo aman tanto en Puerto Rico. Este hombre llega a Puerto Rico y mi hija me pregunta, ¿él va a predicar? Y no tú, ¿verdad?
Así es increíble. Casi un Chayán, lo que le pasa. Él prefiere Luis Miguel, no. Usted sabe lo que eso significa para nosotros hoy. Que la iglesia más grande y de mayor presupuesto que exista no depende de las riquezas de este mundo. Depende de que Dios es su Dios. Y yo sé que el Dios de Puente Aranda es el Dios de Israel, el Dios poderoso. Muchas veces cambiamos de protagonistas a espectadores porque nos sentimos reducidos. Porque sentimos que falta equipo. Faltan in-ears. Faltan más bocinas. Porque falta más espacio. Porque falta más tiempo. Y al sentirnos reducidos o sentirnos menos que otros nos lleva a cambiar nuestro estatus. Cuando un tiempo éramos usados por Dios y ahora somos utilizados por lo secular, por los baales de este mundo. Cuando pienses que hoy a Puente Aranda le hace falta algo, dígale al enemigo, te has equivocado. Yo me voy a lograr porque donde está, yo me voy a alegrar porque donde está la gloria de Dios es todo lo que necesita la iglesia. Estaba preparando el año 2026 y mientras preparaba el año 2026, este año nosotros estamos trabajando llamados a más y el año que viene estaré hablando los primeros meses sobre la importancia de la iglesia y lo necesario de la iglesia y cómo la iglesia se formó. Y mientras estaba hablando con uno de los escritores que le estaba pidiendo estudios bíblicos para hacer altares familiares durante el año, ya tenemos los 12 meses redactados, aquel experto me dice, la iglesia se dañó en el primer concilio. Pero si miran las iglesias de los Hechos, antes de llegar al concilio del Hechos 15 en adelante, la iglesia era una que dependía ¿de qué? Del Espíritu Santo. La iglesia era una que no buscaba hacer milagros, buscaba predicar el Evangelio. Los milagros ocurrían mientras la iglesia estaba concentrada en predicar el Evangelio. Hoy la iglesia está concentrada en hacer milagros y no en predicar el Evangelio. Hoy se llenan los templos, la gente hoy esperando un milagro de hacerse millonario, de sanarse, de buscar lo que el mundo le ha ofrecido. Y hemos comprometido nuestros altares para vender sueños y crear frustraciones que no se alcanzan. Escuchen la predicación de Pedro. ¿Y cuántos se convirtieron? ¿Qué predicó? El reino del Señor se ha acercado. Estábamos perdidos en el infierno, pero ahora tenemos salvación y tenemos eternidad. Es mucho más que esto. Es más. Esos que subimos al tercer cielo, ya me quiero ir, no me voy porque todavía tengo que predicar el Evangelio, pero mi residencia no está aquí, no hay nada que me dé satisfacción en esta tierra, nada. Dios es el Dios fiel y verdadero. Gedeón comenzó como usted y como yo, escondido, haciendo sus funciones, que nadie se diera cuenta de que estaba trillando y estaba buscando el grano y estaba buscando para poder alimentar a su familia. Y en ese lugar escondido y lleno de temor, Dios vio el potencial que había de cambiarlo de espectador, ahora convertirlo en el protagonista de la liberación del pueblo. Dios vio los altares de mentira en el corazón de aquel pueblo.
Dios ve los altares de nosotros hoy. Y Él quiere hoy derribar cada uno de ellos. Puede ser que sintamos que se reduce todo y que tengas que solamente depender del poder del Señor. Los que estuvieron anoche y pudieron escuchar la predicación de anoche, en casa lo único que pudimos hacer fue depender de la oración y del tiempo de Dios. Por más psicólogos, por más expertos, por más personas que atienden el tema, no había una persona humana que pudiera resolver la crisis en mi hogar. La crisis en mi hogar la resolvió la presencia del Espíritu de Dios con dos personas humilladas, encerradas en un granero, llenos de temor, pidiéndole al Señor, haz justicia. Nuestros recursos fueron reducidos a solo depender del Señor. Solamente el punto 94 salió como protagonista, pero todo el pueblo fue libertado. Y cuando se fueron a celebrar, ¿celebraron los 300 o los miles? Celebraron los miles. Yo no encuentro en ningún lugar que los 300 dijeran, ponme a mí primero al frente porque esto es gracias a mí. Que muchos ministerios necesitan reconocimiento. El protagonista sabe que su ofrenda no es para él, sino para los espectadores. El que está conectado a la vid sabe que sus frutos no se los puede comer la vid, sino que la vid los produce para los espectadores. Y todos salieron a celebrar. Por algo tan poderoso como escuchar la voz de Dios decir, yo estoy contigo, ve con tus fuerzas, que yo te envío. Y hoy te pregunto, ¿estás listo para salir de tu escondite? ¿Estás listo para que todo el mundo y sea evidente que estás sacando el trigo de la paja? ¿Estás listo para que todo el mundo lo pueda ver? ¿Estás listo para creer más en lo que Dios dice de ti, de lo que dicen las circunstancias de ti? ¿Estás listo? ¿Y por qué, iglesia? Porque de la misma manera que los madianitas oprimían al pueblo de Dios, hoy el mundo es oprimido por el enemigo. Hoy las estadísticas llevan a decirnos que la gente está llena de una ansiedad tan grande que se siguen desarrollando medicamentos y medicamentos para controlar la ansiedad, para tratar de dar paz. Hoy el mundo está tan lleno de miedo del futuro. ¿Qué me depara el futuro? ¿Qué le depara el futuro de mis hijos? Hoy el mundo está tan lleno de miedo de qué pasará cuando llegue el cáncer. ¿Qué hará Dios con mi vida? El mundo tiene una opresión de un fracaso profesional, de lo que nos han dictado de ser exitosos en lo secular, priorizando nuestro encuentro con Dios. Vivimos en el pánico de fracasar económicamente. Y nos lleva entonces a escondernos. Nos lleva entonces a que nuestras emociones están tan comprometidas y tan ansiosas que nos lleva a que nuestro talento se pueda poner en las manos del Señor y vivir una vida plena.
opresiones constantes que roban la paz, opresiones a sentir una vida sin ningún objetivo. Ya alcancé lo profesional, ya alcancé mi plan de retiro, pero sigo sintiendo insatisfacción en mi corazón. Ya hoy los ídolos no son de maderas. Hoy los ídolos son todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy Dios nos llama a romper con cada uno de esos ídolos, a romper con ese temor y atrevernos a responder a su llamado. Lo que cuesta seguir a Jesús. De espectador a protagonista. ¿Qué dijo Jesús? Me encanta muchísimo en el libro de Lucas capítulo 9. Luego de Jesús de hacer las multiplicaciones de panes, hacer un montón de milagros increíbles. Mientras Jesús caminaba, en Lucas capítulo 9, versículo 57, Jesús vio a alguien y esa persona se le acercó y dice el versículo 57, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Yo quiero seguirte, Jesús. Y Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Qué incongruente lo que Jesús le contestó a aquel joven que le dijo, yo te quiero seguir. Pero Jesús escudriña los corazones y sabe los pensamientos del corazón. Sabía que aquel joven lo que quería era la seguridad de la provisión de Jesús. Si yo ando con Jesús, multiplica los panes. Si yo ando con Jesús, Él me va a calmar las tormentas. Si yo ando con Jesús, era una condición para absorber los beneficios de Jesús, para vivir con Jesús, llegar hasta la cruz y morir. Y por eso hay tantos frustrados, porque llegan al protagonismo esperando ser retribuido. 5 minutos Dios me va a dar 5 horas de bendición. Sus expectativas materialistas, pero no estaba dispuesto al costo del discipulado, de seguir a Jesús. Después se encuentra con un segundo hombre. Y ahí Jesús le dijo, ven, sígueme al segundo hombre. Y el segundo hombre le aceptó y le dijo, sí, Señor, déjame que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino del Señor. Ya este se murió. Hay que salir corriendo a ser discípulos. La iglesia tiene que entender la urgencia de hacer discípulos. Pero aquel hombre estaba ¿en qué? Déjame esperar, porque la tradición antigua, luego de 1 año de sepultado, había que exhumar el cadáver, tomar la ceniza en la grieta del cementerio. Un año completo de espera. Luego de ese año de espera, entonces que venía la herencia. Entonces cuando llegara la herencia y yo tuviera cubierto todos los gastos, yo le podía decir a Jesús, yo no voy a dormir en el desierto. Yo no voy a tener escasez de que tú tengas que multiplicar los panes y los peces. Yo voy a ser autosuficiente para yo responder a tu llamado. ¿Cuántos hoy están entretenidos esperando resolver su vida para decirle al Señor, ahora quiero ser protagonista, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Pero no estamos al costo del discipulado, de dejarlo todo. Jesús le estaba diciendo, si sientes la llama en el corazón, responde. Porque hay un 95% que puede estar todos los años yendo al cementerio a llevarle flores a sus muertos. Pero tú no tienes tiempo para eso. Esa persona no está ahí, ya tú estás en los cielos. Responde a mi llamado. Hoy estás detenido esperando resolver tu vida económica y tu herencia para
para servirle al Señor. Y por último, se le acercó el tercero, versículo 61. Le dijo: sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de papi y mami. Y le dice Jesús: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Hemos creado una generación tan codependiente. Hemos creado generaciones tan frágiles, tan sensibles, que salen al mundo a enfrentar, y cuando se encuentran en el mundo con crisis, dame un break que voy, papi, habla con mi jefe. Yo he tenido personas en mi oficina que me dicen: pastor, vengo ahora que voy a la universidad a hablar con el profesor de mi hijo. Parece broma, pero sí lo he vivido. Hacerle la matrícula al nene. Y tú sabes lo que sucede con el nene. Va a casa y le va a decir: mira, me encontré con Jesús allá afuera, papi. Y él me dice que deje la profesión, que deje de ser abogado, que deje de ser economista para que lo siga. ¿Qué tú piensas, papi? Y Jesús le dijo: poner la mano en el arado, no puedes estar mirando para atrás. Tiene que fijar mirada al objetivo que Dios ha puesto. Dice que con su mano izquierda tomaba para arar y con su mano derecha daba dirección y caminaba hacia adelante, sabiendo que la meta era alcanzar el llamado del Señor, sabiendo que la producción que iba a ocurrir cuando preparara aquel terreno iba a ser frutos y frutos y frutos y frutos para el reino. ¿Por qué hoy contamos con un 95%? Porque sí, ser protagonista es depender totalmente de Jesucristo. Ser protagonista es llevar la carga del 95%. Ser protagonista es saber que siempre, 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 siempre Dios estará con nosotros para consolar nuestro corazón en medio de la crisis tan grande que estamos viviendo. Ser protagonista es entender la urgencia que hay de llamar a Colombia. Cada día que hemos llegado aquí, lo primero que hemos hecho en cada mañana en nuestro altar familiar es declarar que Dios toma control sobre su gobierno. Es la responsabilidad que Dios nos ha dado de orar por sus gobernantes. Pero la iglesia está entretenida en qué partido político tiene la razón y no se han dado cuenta. Es Jesucristo el que tiene la razón. La iglesia está entretenida en qué partido gobierna mejor. Solo Cristo puede gobernar el corazón del ser humano. Solo Cristo. Vivimos divididos, entretenidos. Ser protagonista es renunciar al yo y aceptar con gozo seguir a Cristo en este mundo, porque tiene claro que ningún éxito de este mundo va a satisfacer como ese día que lleguemos al reino de los cielos y nos diga: ven, buen siervo. Mira, allí cuando estuviste en carrera, todos estos taxistas se convirtieron. Tú pensabas que no, pero ese ruido, ese eco que había allí salía, se penetraba en aquella que financiaba, en aquella que sacaba la licencia, y tú jamás te lo imaginaste. Puente Aranda, ¿escuchaste mi voz? Jamás se imaginaron que el que hizo la tarima vio el testimonio de ustedes, vio la fidelidad de ustedes, vio la pasión de ir al Señor. No solamente él vino a Cristo, sino que mira como su nieto, su tataranieto, mira cómo llegó el Evangelio. Porque nosotros no estamos concentrados en el fruto, sino nosotros estamos concentrados en producir frutos. Y para producir frutos, tengo que estar concentrado en cómo Jesús lo hizo para seguir sus pasos. ¿Qué tal si podemos
nuestros ojos, inclinar nuestros ojos y podemos responder al llamado del Señor. Hoy eres un espectador que el corazón te late y Dios te llama de salir de lo secular, de salir del entretenimiento, de salir de la idolatría, de los baales del mundo de hoy, de salir de pensar que estás reducido y que no tienes lo que necesitas para lograr la gran misión que Dios te está llamando. Estás preocupado pensando si las promesas de Dios se van a cumplir en tu casa o no. Quiero decirte que sigue caminando, porque las promesas del Señor se cumplirán en la casa de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Lo que te toca es seguir hacia adelante. Deja que los muertos emocionales sigan enterrando a los muertos. Sigue adelante creyendo que el tiempo es de Dios. Pensando quién te sostiene. ¿Quién sostiene tu tiempo? Es tiempo entonces de evaluar verdaderamente y priorizar lo que llena mi corazón, que es buscar al Señor de día y de noche. Lo que da una gran satisfacción, mucho más que alcanzar títulos, servirle al Señor en todo tiempo. No es un tiempo de entretenimiento ni de crear espectáculos. Es un tiempo de intimidad y de apasionadamente en este llamado a más salir a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.